La entrevista, el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos honra con su participación el doctor Rafael Alburquerque, quien fue vicepresidente de la República en 2 periodos, es miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y además ministro de Trabajo, secretario de Trabajo. Y prestigioso abogado. Que ha hecho muchísimos Con él tenemos aportes. muchos temas, además de los políticos, porque está muy caliente el tema de la modificación del Código de Trabajo. Buenos días, doctor. Buenos días. Bienvenido, como siempre. Buenos días, muchísimas doctor. gracias. Siéntase como en su casa. Gracias, muchas gracias. Doctor, uno ve un panorama confuso y preocupante en el PLD, porque cada vez más se nota que los vientos de reelección soplan con mayor intensidad, y entonces uno tiene dos frases de los dos grandes líderes. Yo estoy dispuesto a pagar el costo político para seguir sacrificándome por el país, y como es, ni un paso atrás. Es decir, entonces da la impresión que el partido se encamina hacia un choque de trenes, y entonces tiene otros ingredientes como la declaración de Lucía Medina y la carta de Amarante Baré pidiéndole a Leonel que se sacrifique y se retire en aras de la unidad del partido. Yo quisiera que usted me aborde ese cóctel, que son como 5 preguntas. Sí, pero el tema es para no darle mucho chance a Jacqueline. No, mira, yo creo que en primer término, pues, apelar a lo que es, a lo que ha sido siempre la madurez, la experiencia, sobre todo el interés por el país que han tenido siempre los líderes del Partido de la Liberación Dominicana. En el momento actual, pues, tanto el compañero Danilo Medina como el compañero Leonel Fernández, que son, pues, las figuras más reconocidas del Partido de la Liberación Dominicana. Y esa experiencia, esa capacidad, esa entrega hacia el país, me dan a mí todavía la posibilidad de ser optimista y decir, yo creo que al final podrá haber un acuerdo. La propia posibilidad de una reforma constitucional ha sido rechazada. Tú me dirás, bueno, las encuestas es una radiografía del momento, es cierto, pero hoy por hoy el 72% de la población no está de acuerdo con una reforma constitucional. La Constitución es la base de la democracia, es lo que limita el poder. Entonces, no hay duda de que el compañero Danilo Medina ha hecho un gran gobierno, un gobierno que recibe el apoyo de toda la población, pero hay un impedimento constitucional y la Constitución hay que respetarla. Yo recuerdo la expresión de Barack Obama cuando salía del poder, que decía, bueno, yo tengo yo creo que he sido un buen presidente, tengo un gran respaldo de la población, pero no puedo seguir porque la Constitución me lo prohíbe. Bueno, eso mismo sucede con el compañero Danilo Medina. Apoyamos su gobierno, reconocemos que ha hecho un gran gobierno, pero tiene un impedimento constitucional. Y evidentemente la tensión dentro del PLD no es, como dice el compañero Amarante Baré, la candidatura de Leonel Fernández, que la Constitución no le impide poder ser candidato, sino la tensión que se produce es el hecho de que se quiera modificar la Constitución. No hablo ahora yo de que lo quiera Danilo Medina, sino de esas manifestaciones que se dan en reiteradas ocasiones por funcionarios cercanos que tienen su asiento en el Palacio Nacional. No, pero también senadores ya están haciendo, senadores están haciendo actividades. No, eso iba, por funcionarios del poder legislativo, por funcionarios en general que quieren forzar, pues, una modificación de la Constitución, y la Constitución es el límite del poder, es la base, es el sustento de la democracia. Entonces, no es un problema en contra de Danilo Medina, al contrario, apoyamos, respaldamos, felicitamos al compañero Danilo Medina por el gobierno que ha hecho, sino es un problema de tipo institucional. No irrespetemos la Constitución, porque el irrespeto a la Constitución puede provocar una desestabilización en el país, y los buenos gobiernos que ha hecho el PLD y el desarrollo que ha tenido el país bajo los gobiernos del PLD, irse al traste. O sea,
irse por la borda y entonces perjudicar no al PLD solamente, sino perjudicar al país que entra en turbulencia. Doctor, pero en caso de que se proponga una modificación constitucional, ya los legisladores seguidores del doctor Leonel Fernández han dicho que no votarían. También los de Luis Abinader, hoy lo dijeron. PRD, reiteraron que no aprobarían esa modificación. Si es tan rechazada por la sociedad, vamos a decir que, no sé, pase, habrán primarias y se presentarán los candidatos y ahí se elegirá cuál de los candidatos. Sí. Si es tan rechazada la reelección en caso de que el presidente Danilo Medina sea el candidato, lo que pasará es que la gente no lo va a apoyar. Bueno, entonces, lo que le quiero decir con esto es que siempre habrá una respuesta. Si es tan negativa, eso no va a pasar. Bueno, es lo que esperamos, ¿no es así? De que si fuera tan negativa, ahora sí se presentará la oportunidad, la gente tendrá que decidir. Sí, porque el presidente no puede presentarse a las primarias. No, para poderse presentar a la primaria, tenía que modificar la Constitución. Habría primero que reformar la Constitución. Y estamos ya, el presidente de la República habló de marzo. Él tiene tiempo todavía más adelante de hacerlo. Pero ya, por ejemplo, la pre-campaña comienza el 6 de julio, de acuerdo con la ley. Y ya a más tardar en agosto tienen que estar inscritos los precandidatos para las elecciones de la primaria el 6 de octubre. De manera que la decisión tiene que darse en un momento, en cualquier momento, no digo en marzo, pero más adelante. Entonces, él para poder ser precandidato tiene que reformar la Constitución. Y obviamente, hoy por hoy, están los legisladores que siguen y que apoyan al compañero Leonel Fernández, que van a votar en contra. Y en el día de hoy la prensa recoge los pronunciamientos de Luis Abinader diciendo que los legisladores, no de él, sino de todo el PRM, incluyendo Hipólito Mejía, estarían votando en contra, de manera que no habría los votos suficientes para una reforma constitucional, a menos que, bueno, se utilicen artes non santo para poder modificar la Constitución. Pero siempre se han utilizado esas artes y han dado resultados. De Hipólito Mejía, la vez anterior. Sí, que es el temor que... Y más ahora que se plantea reelección por reelección. También, o sea, y la Constitución no debe estar en venta. Porque el problema para nosotros no es tanto la candidatura de presidencial. El problema nuestro es, sobre todo, el respeto que debe haber a la Constitución. Porque una democracia, nosotros no podemos seguir funcionando como hemos funcionado siempre. Bueno, reforma la Constitución para seguir yo, eso no puede ser. Quizás sea el punto de inflexión para que esta sociedad cambie, porque si provoca tanto rechazo el tema de la reelección y aún así se insiste, entonces la gente no va a votar ni por esos legisladores ni por ese candidato presidencial. Entonces veremos qué pasa en ese sentido. Mira, el problema, vuelvo y te reitero, es sobre todo el irrespetar la Constitución. Porque el sustento de la democracia es la Constitución. Y si yo, bueno, porque estoy en el poder, puedo hacer lo que a mí me da la gana, entonces vamos a un régimen autoritario y eso no debe ser. En el país hemos tenido régimen autoritarios. Y tú me puedes decir, bueno, hay muchos de esos regímenes autoritarios que han hecho progresar el país. Pero la primera vez que hemos tenido gobiernos democráticos, tolerantes, totalmente con libertades públicas y que al mismo tiempo ha habido un desarrollo, ha sido bajo los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, tanto con Leonel Fernández como con Danilo Medina. Entonces, conservemos esa gran conquista del pueblo dominicano, tener gobiernos progresistas, gobiernos que impulsan el desarrollo económico y social del país, pero bajo democracia, no bajo un régimen autoritario. Y una reforma a la Constitución impuesta con malas artes, bueno, nos va a llevar a un régimen autoritario y a una desestabilización de la economía nacional. Doctor, de la carta de Amarante Baré daría la impresión, parece que él habló con el presidente de la República primero, de que la reelección se está impulsando porque el expresidente Leonel Fernández está tirado al ruedo y de que si él se retira no habría reelección, todos felices, unificados en términos de un tercer candidato. Y yo candidato del PLD. O sea,
Es como si yo tuviera un juego de pelota y digo, no, pero sáquenme el cuarto bate, que el cuarto bate va a estar demasiado y voy a perder el pleito. Así no, yo creo que el propio Amarante debe haberse reído él mismo de su Y de no su di que nada propósito. más se gana en primera vuelta con Danilo Medina. Mira, yo creo que en estos momentos yo no me plantearía si se gana porque estoy convencido de que no debe ser, que no puede ser. Y creo que el compañero Danilo Medina es lo suficientemente maduro para saber que al final va a tener que desistir. Sigo con el beneficio de la duda de que, bueno, yo prefiero no decir cuáles son mis planes futuros para no quedarme solo en estos momentos. Pero él tiene que tener la conciencia de que en estos momentos es muy difícil el que él pueda hacer, pueda provocar una reforma a la Constitución. No es la época del año 2015. De manera que para nosotros el candidato normal, natural, que nos garantiza el triunfo en la primera vuelta es el compañero Leonel Fernández. Los demás compañeros, bueno, muy bien que se hayan lanzado a la candidatura y posiblemente si siguen trabajando fuertemente en un futuro ya más lejano podrán ser los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Pero la carta de triunfo en estos momentos para el PLD es el compañero Leonel Fernández. Vamos a una breve pausa con su permiso, doctor Alburquerque y los amables televidentes. Volvemos en unos minutos con ese y otros temas de interés que tenemos con el ex vicepresidente, miembro del Comité Político del PLD. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos prestigia con su presencia el doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidenta de la República. También es miembro del Comité Político del PLD, fue ministro de Trabajo y un prestigioso abogado que justamente en el área laboral ha hecho grandes aportes. Doctor, el tema ahora mismo es uno. La incógnita tendrá que despejarse a más tardar en junio, julio. Bueno, de quiénes serán los candidatos oficiales de los partidos más políticos. tarde, creo que la posibilidad que es hasta agosto casi. Bueno, hay una gran escritora, la doctora Rosario Espinal, que aborda el tema especialmente que está ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana. Y quiero citarla en su último párrafo. Ella dice que el PLD es ya prisionero de un mal endémico, el caudillismo. La fábrica de presidentes fue un decir, es decir, una metáfora para los anales de la historia. Danilo y Leonel marcan el ritmo jugando a las escondidas a plena luz del día. Si no fuera porque la política tiene tantas consecuencias serias, el espectáculo sería digno de una ligera comedia. El acto sería patético, realmente patético. Leonel por volver y Danilo por quedarse. Es decir, que tan malo es que el presidente Medina quiera reelegirse como que el doctor Leonel Fernández quiera volver. Bueno, el doctor Leonel Fernández no tiene ningún impedimento constitucional. En el año 2000, Leonel hizo un gran gobierno 96-2000, pero estaba prohibida la reelección y Leonel no fue. Es más, un senador reformista le dijo, póngase los pantalones. El presidente Balaguer lo mandó a buscar tratando de que él continuara en el poder. Dijo, yo no puedo reformar la Constitución para beneficio personal. Y lo mismo sucedió en el año 2012. Una gran parte del partido comenzó a recoger firmas para pedirle, 27 senadores respaldaron su posibilidad y dijo, no, yo no puedo. Las firmas se las entrego y ese apoyo se lo entrego al candidato que resulte electo por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Porque había que respetar la Constitución. Entonces no es un problema de caudillismo. Esa fábrica de presidentes, bueno, ahí está la mejor demostración. ¿Cuántos candidatos a la presidencia no tiene hoy el PLD? Pero que son de ala corta, como dice un amigo, porque no lo dejan crecer. Y no lo dejan crecer por la presencia de que vuelvo y vuelvo. Entonces van a crecer si Leonel no va. O sea, tienen que demostrar en el trabajo y en su trabajo cotidiano que ellos tienen el respaldo del pueblo y que por esa razón
pues son dignos de que sean electos por las bases del partido. Ok, a una fábrica de presidentes, muy bien, hay que formarlos, seguirán trabajando, seguirán dándose a conocer, pero el partido tampoco puede ponerse a llevar un candidato que no llegue a un 5%. Ahora, entiendo también los que no están de acuerdo con el PRD quisieran que fuera un candidato que tuviera el 2%, el 3%, que la población lo apoyara el 2%. O que se divida, que es lo peor. Va a sacarlo del poder y no es así. Entonces, bueno, Doctor, si Leonel tiene la posibilidad y para el PLD es una garantía de que gane en la primera vuelta, entonces llevemos a Leonel mire, doctor, Fernández. la prensa hoy está muy ácida con el tema de lo que está ocurriendo con el PLD. Algunos escritos y analistas dan por un hecho que habrá una división inminente en el partido y que el doctor Leonel Fernández, como quiera, será candidato independiente. ¿Esa posibilidad se ha barajado? No, nunca se ha discutido eso. Nosotros siempre hemos dicho que queremos la unidad del PLD, que luchamos por la unidad del PLD y que hemos ido todavía más lejos, que ni nos vamos ni nos echan del Partido de la Liberación Dominicana. Pero si pasara algo y que le impidiera al doctor Fernández en el PLD ser el candidato, ¿sería como quiera candidato independiente por otro partido? Es que eso ni siquiera nos ha pasado por la mente. Estamos trabajando. No hay un plan B. No, estamos trabajando. Es que ni nos ha pasado por la mente. Estamos en el PLD, estamos luchando por el PLD, queremos que el PLD siga. Ahora, lo que sí hemos llamado la atención es de que respetemos el orden institucional, no forcemos una modificación de la Constitución que nadie quiere, un 72% está en contra, y eso va a garantizar la unidad del PLD, y si se garantiza la unidad del PLD, bueno, llegaremos a acuerdos, como siempre lo hemos hecho, entre las diferentes fuerzas internas que se mueven en el partido, y así pues garantizamos no solamente la unidad, sino que el PLD continúe en el poder. Doctor, vamos a hacer un ligero aparte, porque hay un tema que está sobre el tapete. El próximo lunes se reúnen los empresarios, los trabajadores, y anda el run run de que el gobierno va a apoyar ese anhelo del empresariado de hace tiempo, de que se elimine la cesantía laboral por alguna figura, porque los empleadores siempre han dicho que eso les representa una carga insoportable unida a otras cargas como la seguridad social, el Infotep, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión usted tiene sobre ese punto? Mira, ha habido reuniones. Y es bueno aclarar al público que el doctor Alburquerque fue de los 13 redactores del actual Código Laboral. Sí. Mira, ha habido desde antes del 27 de febrero reuniones entre empresarios y trabajadores y gobierno. Había incluso, parece que un interés del gobierno de que el presidente Danilo Medina hubiera podido dar a conocer alguna reforma al Código de Trabajo en el discurso del 27 de febrero, pero esas reuniones en que el rector del INTEC ha estado participando como mediador entre empresarios, trabajadores y los representantes del gobierno, derivaron al final en reuniones bilaterales entre el gobierno y los trabajadores. ¿Por qué? Porque en estas reuniones salió a relucir que ya el gobierno se había reunido con los empresarios. Entonces, los propios empresarios dijeron y plantearon que sería importante de que el gobierno se reuniera con los trabajadores. Y se han estado reuniendo gobiernos y trabajadores tratando de buscar algún acuerdo. La posición de los trabajadores de las centrales sindicales ha sido, bueno, podemos llegar a acuerdo, modificar diferentes aspectos del código, pero no acepta que le toquen el auxilio de cesantía, que es el punto gordiano. El punto fundamental. Entonces, ahí se trancan las negociaciones. Okay, entonces, doctor, yo no sé hasta qué punto hay el proyecto de ley, por ejemplo, de reforma el proyecto de ley que crea el Instituto el Instituto Nacional de Administración de Riesgos Laborales establece en el artículo 4 del proyecto
que ese instituto de administración de riesgos laborales también manejaría lo relativo a un seguro de desempleo. Bueno, lo que tú indicas, al parecer se quiere hablar de un seguro de desempleo. Pero, y ahí existen los recursos para grandes recursos de empleo, donde aquí se despiden en las empresas a diario trabajadores. Mira, eso es mucho dinero. No ha sido el primer intento. Se han dado varios intentos y el Ministerio de Trabajo ha traído técnicos para hablar de un seguro de desempleo. Y al final los propios técnicos que han venido han dicho, no, pero el seguro de desempleo es más caro que el auxilio de cesantía. Primero, la cesantía solo se paga si el empresario desahucia al trabajador. En un seguro de desempleo, si el trabajador se va, hay que darle el seguro de desempleo. Y entonces, bueno, el trabajador dirá, bueno, pues me voy para tener un dinerito 2 o 3 meses. Entonces, por ese lado comienza a ser más caro. En segundo lugar, que es lo que a veces no han entendido los empresarios y he tratado de explicarles, el auxilio de cesantía tiene un mal nombre, fue mal bautizado el auxilio de cesantía, porque el auxilio de cesantía no es más que una indemnización por la ruptura de un contrato. O sea, si yo hago un contrato contigo, Jacqueline, o con Ramón, es un contrato bilateral. Yo no lo puedo romper unilateralmente. O sea, tenemos que tener un mutuo acuerdo para romperlo. Tuvimos un mutuo acuerdo para hacerlo, un mutuo acuerdo para romperlo. Pero el código le permite al empresario y al trabajador romper unilateralmente el contrato. Entonces, como hay ese rompimiento unilateral, la cesantía no es más que una indemnización de daños y perjuicios. Y yo le digo a los empresarios, muy bien, seguro de desempleo, pero el día que no tenga yo la cesantía, ¿qué voy a hacer como trabajador? Voy a demandar en daños y perjuicios ante los tribunales. Doctor, pero Entonces, tiene que va a haber ser peor el una asunto. fórmula que dé respuesta, porque los empresarios en múltiples oportunidades han expresado de que en comparación con otros países que competimos, es una retranca el pasivo laboral dominicano. Con usted no es la primera vez que abordamos el tema. Se ha hablado también de que ya las conquistas que han tenido los trabajadores no se le pueden conculcar, no se le pueden suprimir. Entonces, ¿cuál sería la solución en una modificación? ¿Hacia dónde debe ir esa modificación? Bueno, los empresarios han planteado en el diálogo que ha habido en estos días que la cesantía se limite, no para los trabajadores actuales, sino para los futuros, y que se establezca una cesantía, primero, un doble límite, primero que se limite por tiempo. O sea, ellos han planteado creo que 3 años. O sea, usted puede estar 10 años trabajando, pero se le liquida solamente por 3. Yeah. Y segundo, que se limite por el monto del salario. O sea, hasta 5 salarios mínimos o 6 salarios mínimos. Es decir, yo le calculo la cesantía, pero solamente hasta un tope de salario. De ahí para arriba, futuro. De ahí para arriba no se la calculo. Bueno, y que eso se aplicaría solamente para el futuro, no para los trabajadores actuales. Entonces, esa es una propuesta que se ha hecho. Los trabajadores dicen, no se toca eso. Entonces, hay que buscar, como se dice ahora, buscar la concertación, la solución. Yo mismo había propuesto, por ejemplo, para evitar el pasivo laboral, que hubiera, como era en zona franca antes, una liquidación anual. Pero los empresarios, con mucha razón, me explicaron que eso lo pueden soportar las grandes empresas, pero que una pequeña empresa si liquida su personal todos los años se descapitaliza, por lo cual tiene razón también. En parte tiene razón, pero no tiene ese pasivo acumulado. Tiene la ventaja de que no había pasivo, exacto, pero la pequeña empresa se puede descapitalizar. ¿Sí? Entonces hay que buscar alguna fórmula que pueda verse el avenimiento entre las partes, pero hasta ahora ha sido muy difícil. Doctor Albuquerque, muchísimas gracias por su participación y por abordar estos temas calientes y de interés para todo el país. Bueno, ya veremos después más adelante en otros temas. Sí. Así es. Sí. Amables televidentes, nos vamos a la recta final del Telematutino 11. Y recuerde que esta entrevista y los comentarios están en nuestra
en nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN. En 1 o 2 horas usted puede encontrar todas las entrevistas y todos los comentarios de Telematutino 11.